Buenos días mis hermanos, les habla Carlos David Fontalvo en la entrega número 6 de Ciencia Espiritual, la ciencia superior del Espíritu. En esta ocasión les quiero hablar del liderazgo de nuestro Señor Jesucristo. Hablar de este tema es quizás recordar que el rasgo más importante o de pronto el rasgo más conocido sobre el liderazgo de nuestro Señor Jesucristo es el de que nuestro Señor Jesucristo es un servidor. Y esto me trae a la mente un pasaje de la película clásica La vida es bella, una hermosa película basada en la Segunda Guerra Mundial o en los antecedentes de la Segunda Guerra Mundial y en la vida de los judíos en Alemania y en todas partes que sufrieron el problema del holocausto terrible por parte de Hitler y sus fuerzas. Aparte de la película de La vida es bella, el tío le enseña al protagonista una frase muy hermosa que es: Dios es un servidor, Dios es el primer servidor, pero no es un sirviente. Entonces, ¿de dónde emana la capacidad de servicio de nuestro Señor Jesucristo? Precisamente emana de la autoridad que viene del Espíritu Santo. Y al tener esa seguridad, tú puedes servir con libertad, no con la obligación de quien sirve como esclavo, sino de quien tiene la libertad porque tiene la autoridad del Espíritu Santo. Analizando otros rasgos del liderazgo de nuestro Señor Jesucristo, encontramos que ejerce un liderazgo con mansedumbre, sin obligar a nadie, no es jactancioso. Por el contrario, es un liderazgo que lleva a la persona a meditar y a irse superando en el Espíritu Santo en la medida en que su fe va aumentando, en la medida en que su fe va creciendo en el trasegar. Por supuesto que estamos hablando del Jesús histórico, o sea, del que caminó con nosotros los hombres en la tierra en el periodo en que estuvo acá y que se manifestó a las personas y a sus apóstoles a través de los milagros. Y esto nos lleva también a entender que Jesús, el Cristo, lo que promete, lo cumple. Y lo que promete Dios, lo cumple. Lo que ve hacer el Padre, lo cumple Él. A través, por ejemplo, de darles salud a las personas, a través, por ejemplo, de librarlos de la esclavitud del pecado, así lo cumple, y a través de influir en la sociedad hasta el punto de partir la historia del hombre en dos, a partir de nuestro Señor Jesucristo, es decir, antes y después de nuestro Señor Jesucristo. Y el rasgo que a mí mucho me llama la atención de pronto por mi vocación de educador, porque me he desempeñado en tal área, es que sus enseñanzas funcionan tanto en el plano espiritual como en el plano material. Fíjense ustedes, por ejemplo, en cualquier parábola, por ejemplo, cojamos la parábola de los talentos, que le entregó talentos a los diferentes siervos, el hombre rico, y luego reclamó los intereses o reclamó lo que habían hecho con ellos. Porque el Señor siempre está pensando en la fructificación. Aquí lo ejemplifica a través de algo material, porque es lo que había en la mente de las personas en el momento. Pero en el plano espiritual también es igual. Cuando el Señor te ha entregado dones, el Señor te ha entregado también algunos regalos, te ha dado dones y te ha dado también esos frutos del Espíritu Santo, y te va a pedir cuentas de ellos. ¿Qué has hecho con ellos? ¿A quién has ayudado? ¿Cómo has multiplicado la palabra? ¿Ves? Al final de esa parábola el mensaje es muy importante y es: el que tiene más se le dará y al que no tiene hasta lo que tiene se le quitará. Claro, porque necesitamos es fructificar. Desde el principio, desde el Génesis, ya el Señor nos está hablándole al hombre de multiplicados y fructificados. Pero hemos olvidado esa parte. De pronto nos quedamos con esos dones y no nos ayudamos a multiplicar, a llegar con estos dones a aumentar la palabra de Dios en el sentido de esparcirla, de predicar el Evangelio utilizando estos dones sin temor, sin miedo. Y ese es otro rasgo de él: no tenía miedo de decir quién era, no tenía miedo de decir qué hacía, qué hace Dios, qué hace el Espíritu Santo, qué puede hacer él. Lo decía sin ningún temor.
Y nosotros debemos aprender de ese rasgo importante de nuestro Señor Jesucristo. De manera que también el Señor nos libera de la esclavitud. Y otro rasgo importantísimo del liderazgo de nuestro Señor Jesucristo es que Él va primero. Él va primero, hasta el punto de entregar su vida por nosotros, y es el primogénito de toda la creación, primogénito de entre los muertos, en resucitar. Bendito y alabado sea nuestro Dios Todopoderoso. Dios los bendiga, mis hermanos. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.